¿Qué onda, gente de YouTube? Hoy, gente de la escuela de ahí, hoy vamos a explicar sobre fundamentos de la investigación. Un acordeón que me mandaron por WhatsApp, no voy a decir nombres, pero gracias a eso pude investigar bien cómo funciona cada concepto. Primero, aquí, ¿cuál es el concepto de la investigación? El concepto de la investigación es un conjunto de procesos sistemáticos empíricos que aplican hacia algo o explican un objetivo. Es decir, que este conjunto de procesos que se hacen paso a paso quieren explicar objetivamente algo. O sea, fue lo que dije, ¿no? Pero pues, para que se entienda. Y esto se explica entre dos. Hay dos que aquí en la presentación que me hizo el notebook está científica y la práctica. La científica busca generar conocimiento teórico para que explique la realidad de forma desinteresada, y la investigación práctica o técnica es la que busca resolver necesidades técnicas o problemas de la vida cotidiana mediante prácticas. Y aquí pues es bastante interesante en cierto punto. Después hay estos tipos de enfoques donde se escuchan, donde es cualitativo y cuantitativo. El cualitativo son situaciones o eventos o experiencias que intentan, ¿cómo podría explicarlo? Que son situaciones que hacen entender que quieren entender situaciones que pasan en la vida cotidiana y quieren entenderlas en su contexto natural, ¿no? Y las cuantitativas es la recolección de datos para crear una hipótesis, pero se utilizan mediante numérica y estadísticas. Y aquí se utiliza la recolección de datos para hipótesis con estadística. Y aquí, ¿qué más hay? Ah, sí. Aquí hay alcances de dimensiones, ¿no? Aquí funciona como diferentes formas, porque también hay en todo. Está en la exploratoria, que son temas poco abordados o desconocidos, descripciones, características que describen características del objeto de estudio, lo que se va a investigar, correlaciones, miden el grado de relación entre dos o más variables, o sea, cómo se juntan, si hay más cosas que se unen, y explicaciones, por qué, o sea, cuál es el objetivo de estas causas, ¿no? ¿Por qué suceden esas causas? Luego está el proceso de investigación. No sé por qué le puso proceso estructurado, pero es proceso de investigación. Y aquí el proceso de investigación es la elección del tema. El planteamiento la elección del tema es ¿qué vas a hablar? ¿De qué vas a hablar? Así, cabrón, ¿qué vas a hablar? Y luego está el planteamiento del problema, formular la pregunta. Ahí luego ahorita vemos cómo formulamos la pregunta. Luego la delimitación, el propósito de la guía, qué intentamos lograr con ese proceso de investigación, preguntas de investigación, qué se busca en esas preguntas. Luego justificación y viabilidad. Aquí es qué se cuenta, o sea, ¿por qué haces esta investigación? Y si cuentas los recursos necesarios para hacer esta investigación. Es muy interesante eso. Y luego está el marco teórico, que son los fundamentos. Bueno, yo lo puse como que son fundamentos de literatura existentes o el estudio que argumentan todo, ¿no? O sea, ¿en qué te basas? ¿En qué te estás basando para decirme esa tontería? O tu investigación, ¿en qué te estás basando? Y luego está la hipótesis, que es una explicación anticipada o fundamentada sobre todo lo que hiciste, ¿no? O sea, en términos simples, todo esto es como se cae un huevo
y tienes que decir por qué se cayó el huevo. Entonces este huevo te vas a decir, y la hipótesis te va a decir, pues se cayó por tal razón. Pero eso es una explicación anticipada y hay que verificarla. Luego está el frintado del tema del problema. Aquí es complicado, porque es la elección del tema que surge al descubrir un hecho, un enigma o duda de observación de área. Y luego está el planteamiento del problema, la pregunta de investigación. Ya la hicimos, todo esto son cosas que no se saben, ¿no? ¿Para qué haces esto de la investigación? Pues por cosas que no sabes, ¿no? Hechos, enigmas, dudas, etc. Luego está la anatomía de las variables causa y efecto. Miren, aquí hay variables de causa y efecto donde te explican bastantes cositas. Empezando por la descripción sobre las características, o sea, la variable independiente es la causa que explica, ¿no? Y la variable independiente es el efecto que hace que eso ocurra. La variable independiente no necesita de las cosas de alrededor, los factores externos. Se puede hasta manipular o estar así por el investigador, pero la variable independiente no. Eso sí necesitan de los factores externos y se mide por los resultados. Ahora, el objetivo general, ¿cómo se hace un objetivo? Es fácil. Primero, el verbo infinitivo. El ar, er, ir o ur, todos los verbos o los verbos que acaban con ar, er, ir o ur, como explicar, comentar, hacer, es la acción que aprende eso, ¿no? Es una acción, más bien. Luego está la variable independiente, que es lo que causa, ¿no? Luego está el conector, cómo se conecta la variable independiente más la variable dependiente. Y la variable dependiente, como había dicho, es el efecto. Luego está el objeto de estudio, que es la cosa o hecho o fenómeno que se va a estudiar, ¿no? Lugar geográfico, en dónde se va a hacer específicamente, y el tiempo, fecha y inicio de la terminación. ¿Cómo? De lo que vas a estudiar, ¿en qué tiempo lo vas a hacer? Y aquí se pone cañón, Porque mira, aquí está el ejemplo, ¿no? El verbo infinitivo es estudiar. Estudiar es el verbo infinitivo. Si la unidad de mando es la variable independiente. Si la unidad de mando está hablando de una cosa que no inserta de nada. Índice en la es el conector, la disminución de producción de blusas de un 60%. Aquí es interesante porque está hablando de otra cosa externa, de lo que causa el efecto. Y luego está el lugar geográfico. Los obreros expresan estilo. Esto. Aquí se equivocó, no, aquí se equivocó esta porquería, ¿no? Sí, aquí se equivocó. El objeto de estudio es los obreros de la empresa textil. Aquí está. Los obreros de la empresa textil es el objeto de estudio. Y la calle Lago Texcoco, número 200, Alcaldía Miguel Hidalgo, es el lugar geográfico donde se va a estudiar sobre los obreros. Porque no puedes hablar de los obreros de Italia o de China, porque van a ser diferentes si es un estudio de investigación. Y luego el tiempo se va a estudiar del 1 de enero al 31 de diciembre del 2027 o cualquier año, ¿no? Así. Luego está el marco teórico, que es lo que vimos antes, de lo que te vas a argumentar, de cosas que ya van escritos y cómo vas a argumentar tu tontería, tu objetivo, lo que tú quieras. Y aquí están tres formas, ¿no? El teórico, el conceptual y el referencial. El teórico son leyes sociales, jurídicas, formuladas, o sea, teorías ya antes hechas, ¿no? Te basas de un autor, de una forma y dices, por esto puede ser y ya hay más argumentación. Luego está el conceptual, que es conceptos de clave de que se utilizan en la investigación. Bueno, son palabras, ¿no? Ya palabras inventadas. Como decir altruismo, que es, si no mal me equivoco,
que lo haces sin beneficiarte en cierto punto, ¿no? Sin una forma de así, ¿no? Y luego está el referencial, todos los antecedentes empíricos históricos realizados. O sea, esto es que ya históricamente hay notas donde se ha hecho, ¿no? Luego está la justificación y valididad, ¿no? Estos son palabras clave donde la justificación es por qué lo hacemos, ya dicho anteriormente, y si lo podemos hacer, es la variabilidad. La variabilidad, en pocas palabras, es todo lo que necesita, todos los recursos que se necesitan, financieros, materiales, humanos y el tiempo, ¿no? Y la justificación es, pues, ¿para qué lo haces, no? ¿Por qué haces esa tontería ¿por qué haces esa pregunta? Perdón por la moto, pero tú te preguntas, ¿para qué lo haces, güey? Con toda honestidad. Y la factibilidad es garantizar el método de investigación cuando lo sea necesario, ¿no? Eso sí no te lo puedo explicar. Y luego está la construcción de hipótesis. Esto es cuando ya se está creando la hipótesis, ¿no? Después, los elementos que dije anteriormente, que era como el ejemplo, aquí lo único que cambia, como el ejemplo anterior, es quitar el verbo infinitivo. Vamos a explicarlo. Es la fundamentación, el conocimiento ya comprobado en lo que nos basamos. Es decir, en el ejemplo de aquí, ya no es estudiar la unidad, es la unidad de mando. Ya no ponemos el verbo infinitivo. La unidad de mando ya lo decimos, ¿no? La unidad de mando indica o indice en la disminución de producción de blusas. Y ya va otra vez, ¿no? El primer conector y luego dices índice en tal conector y luego va el segundo conductor, que aquí sería luego de variable independiente, ahí sería el segundo conector a los obreros o concluye a los obreros, algo así. A ver si está el ejemplo allá. Y luego el objeto de estudio, los obreros. Y luego el lugar y el tiempo. Es lo mismo, pero hasta el final es una pregunta. Al final se le pone pregunta a todo. No hubo ejemplo, no importa. Y luego aquí está dos tipos, ¿no? Miren, aquí es en vez de verbo, como he dicho anteriormente, es la fundamentación. Solo debes de cambiar el ir, en vez de poner una acción, ya le quitas la acción. Solo debes de fundamentarlo. Más los conectores, ¿no? Y luego aquí están las fuentes de información, técnicas documentales, o sea, si vas a hacer una tesis, ¿no? Haces una fuente, las fuentes primarias, donde se me fue, ¿no? Donde las fuentes primarias contienen la información nueva y original. Es decir, pues, tesis, libros, artículos, y las fuentes secundarias son enciclopedias, enciclopedias y catálogos, etcétera, ¿no? Y luego está las reglas de ejecución, citación en APA. Esto está complicado porque esto también lo vas a tener que ver que hacer alguna vez. Y luego está cita textual corta, menos de 40 palabras incorporadas directamente al texto. Va entre comillas. Una cita textual, si sabes que es una cita textual, ¿no? Y una cita textual larga, más de 40 palabras, o sea, cuando pones una frase que dijo tal, pero es larga, ¿no? Como la de... ¿Qué frase es así? La de... No sé. No sé, no tengo... Ahorita no se me ocurre ninguna. Tal vez la de... La de Carl Jung. Bueno, esa sería textual corta, pero no importa. Luego está la paráfrasis, que no es una cita textual, pero... ¿Cómo se dice? Es lo que tú creas con tus propias palabras, pero tienes que poner de dónde sacaste esas cosas, ¿no? Y luego la referencia bibliográfica, que son, pues, de dónde te sacaste toda la información que te estás diciendo, ¿no? Todo esto va a necesitar una así. Y luego aquí está el lienzo de la investigación. Bueno, aquí, como había dicho anteriormente, es el verbo, la fundamentación, todo lo que necesitas para crear tu pregunta de investigación. Y ya con eso, chicos, sería todo. Creo que me expliqué muy bien porque mañana tengo examen. Y si les gustó el video, no le den like porque no es un video de porquería. Hasta luego.